Editorial CLIF. Quiero extender mi más fraternal saludo a la confraternidad pastoral del Cantón de la Unión. Primera vez que tengo la oportunidad de estar entre ustedes, y lo cierto es que ha sido una noche muy edificante, muy bendecida. Tantos hermanos juntos. Vamos a disponernos a aprender sobre una de las áreas sensibles dentro del desarrollo del reino de Dios, que tiene que ver con educación. Voy a enfocarlo no solamente en el área de educación de la iglesia, sino en la escolarización. Pero en unos minutos lo haremos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, tú eres el Rey, y tu autoridad se extiende en el cielo y en la tierra. Eso significa que no hay área en la vida del hombre donde tú no reclames ser el Señor. No importa cuál sea esa área, las artes, la música, la ciencia, la historia, no importa cuál sea esa área, tú dices, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, quienes reclaman tener autoridad sobre esas áreas, de espaldas a ti, lo que hacen es ponerse en guerra contra ti, porque reclaman el poder de poder interpretar esas áreas sin necesidad de consultarte a ti, y creen que son capaces de dirigir esas áreas, dándote a ti la espalda sin consultar tu ley, sino basados únicamente en su autonomía. Esta noche, al explorar esta área, Señor, te pedimos gracia, sabiduría y denuedo para pararnos en la brecha y señalar con respecto a la educación que tú eres el Señor también de esa área. Así lo declaramos y así lo creemos y así nos disponemos a crecer en ello, en el nombre de Jesús. Amén. Tienen una pequeña guía que les han compartido que tiene como título la importancia de la visión cristiana o del cristianismo bíblico en cada materia escolar. Hay un pequeño párrafo al inicio que vamos a leer juntos en un momentito, y simultáneamente le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 6, el verso 4. Cuando llegamos al capítulo 6 de Efesios, obviamente se entiende que hemos comprendido, no es una broma, lo que les voy a decir, no es una broma, es una realidad. Si llegamos al capítulo 6 es porque ya entendimos 1, 2, 3, 4 y 5. Parece bastante lógico y hasta parece un chiste, pero tengamos claro que estas responsabilidades que se señalan a partir del capítulo 4 en adelante tienen que ver con las implicaciones de las enseñanzas de capítulo 1, 2 y 3. Por ejemplo, el capítulo 1 dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y luego, cuando llegamos a capítulo 5, algunos de los que están sentados en lugares celestiales ocupan la posición de esposos. Entonces no podemos leer, esposos, amad a vuestras mujeres, olvidando que estos esposos son hombres sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Me explico? Que cuando llegamos a 5, con relación a los deberes familiares, no es que nos olvidamos de capítulo 1, y capítulo 1 son las enseñanzas espirituales, sino que los hombres sentados o los hombres sellados por el Espíritu de Dios son ahora los que ocupan la posición de esposos, bajo la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Les menciono esto porque cuando llegamos a capítulo 6, hermanos, verso 4, esos mismos que están sentados en lugares celestiales se les da la siguiente orden: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en, atención a estas dos palabras, disciplina y amonestación del Señor. En primer lugar, ¿qué cosa es provocar a ira? Tengo que hacerlo rapidito, sin mucha exégesis ni mucho trabajo textual profundo. Provocar a ira no significa hacer cosas que molestan a nuestros hijos. Dios en el Antiguo Testamento hizo cosas que molestó a mucha gente, ¿verdad?
Así que provocar a ira no puede significar hacer algo que moleste a otro. Hay cosas que tenemos que hacer que molestan a la gente. Le molestó mucho a los cambistas ver a Jesús entrar al templo con un hato de cuerdas en la mano. Eso fue bastante molesto para ellos. Le molestó muchísimo a los mismos discípulos algunas de las cosas que Jesús hizo, ¿no es cierto? Provocar a ira significa cambiar los estándares, cambiar las normas. Esto viene del Antiguo Testamento. Es decir, que a un grupo de personas las medimos con una norma y que a otro grupo de personas las medimos por otra norma. Sucede con frecuencia en los hogares, ¿verdad? Que los hijos reclaman que cuando un hermano hizo algo y se le dejó sin cena, pero yo hice lo mismo, a un hermano hizo algo y le dieron de cenar y yo hice lo mismo y a mí me quitaron la cena. Eso es un cambio de normas. En el orden bíblico, entonces, si cambiamos las normas de Dios, provocamos a ira a nuestros hijos. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Cuando cambiamos las normas de Dios, provocamos a ira a nuestros hijos. Y ahora yo les voy a mostrar cómo lo hacemos constantemente en la educación. Cambiamos las normas. Ahora nos volvemos al capítulo 4 de Efesios, en el verso 15. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los demás gentiles. ¿Cómo andan los demás gentiles? Andan en la vanidad de su mente. El término vanidad significa vacuidad, lo que es vacío. No hay nada. Pastor, ¿cómo fue que dijiste que ibas a mostrarnos que cambiamos los estándares y por eso provocamos a ir a nuestros hijos? ¿Qué pasa con ese hombre que anda en la vanidad de su mente y lo aceptamos como maestro de nuestros hijos? ¿Cómo es? ¿Qué doctrina se nos metió en la cabeza que nos hace creer que este hombre que anda en la vanidad de su mente, de espaldas a Dios, va a la universidad, estudia educación y de pronto deja de andar en la vanidad de su mente? Y nosotros, los hijos de Dios, los que estamos sentados en lugares celestiales, los que estamos sellados por el Espíritu Santo, los que pedimos sabiduría de parte de Dios, los que pedimos entendimiento y, como dice el apóstol en capítulo 1 también, este entendimiento sobrenatural, entregamos nuestros pequeños hijos a ser entrenados por hombres que andan en la vanidad de su mente. 4 años de universidad le quitan a la gente la vanidad de su mente. He visto papás entregar a homosexuales que trabajan en preescolares sus pequeños hijos y creen la promesa que les hacen en la escuela que van a ser neutrales y que no les van a hablar de religión. Ahora dígame una cosa, si alguien enseña toda una semana sin mencionar a Dios, ¿no es eso religioso? Eso es religioso. Porque durante toda la semana alguien le dice al niño que es posible entender la historia sin hacer referencia a Dios. Resultado, el niño y el joven llegan a la conclusión de que es posible entender la historia sin hacer referencia a Dios. Dios es para el domingo. Dios es para las historias dominicales de las hojitas. Dios es para enseñarnos cosas morales, pero para entender la historia, las artes, la educación, la ciencia, Dios sale sobrando. El resultado de esto es un dualismo mental donde hay 2 gavetas. El mundo secular, que lo llama la gente, y el mundo espiritual. El mundo espiritual es el del domingo, y el mundo secular, el mundo feo, de afuera. ¿Por qué estoy acá? En Efesios 4. Porque cuando aceptamos que los que andan en la vanidad de su mente se vuelvan los maestros de nuestros hijos, estamos aceptando que hay 2 normas de ley legítimas en el universo. La de los que andan en la vanidad de su mente y las leyes de Dios. En casa, las normas de Dios. Y afuera,
las normas del hombre. Solo hay dos, o más bien, solo hay un posible contrincante de Dios en cuanto a proclamarse Dios él mismo. Y no es el diablo, es el hombre. ¿Verdad? El hombre se declara Dios con capacidad de determinar qué significan las cosas. Así que él dice, la historia significa esto, sin referencia a Dios. Los números significan esto, el universo significa esto, sin referencia a Dios. Y nosotros provocamos a ir a nuestros hijos cuando permitimos que estas sean las personas que eduquen a nuestros hijos. Pastor, pero nosotros tenemos una excelente escuela dominical. Felicidades. Contemos las horas. ¿Cuántas horas pasa un pequeño en una escuela humanista? Cuando digo escuela humanista, me refiero a una escuela que acepta que la realidad puede interpretarse sin hacer referencia a Dios, de forma supuestamente neutral. Sacando una cuenta conservadora, estamos hablando más o menos de 45 horas a la semana. ¿Cuánto dura tu escuela dominical? Ahora tú dices, pero en casa también oramos. ¿Cuántas horas? ¿Y cuánto de ese discipulado tiene que ver con una visión bíblica del mundo para desintoxicar lo que la educación humanista secular coloca en el corazón y la mente de nuestra juventud? Una visión de entretenimiento de la juventud que predomina actualmente en la iglesia no va a vencer la poderosa maquinaria de la cosmovisión humanista. No la va a vencer. Cuando uno está frente a un profesor humanista, uno no puede ponerse en pie y decir, profesor, permítame contestarle a su argumento con una canción, una de las canciones de domingo. O permítame contestarle a ese argumento con una pieza de pantomima. O con un cuadrito de PowerPoint de Facebook. De estos que dicen Dios es una cosa linda. Un osito de peluche. Uno en la universidad no puede responder con eso. Eso entre nosotros nos mandamos cuadritos por las redes sociales y nos sentimos inspirados, pero el mundo real, donde hay que responder argumentos, donde hay que contestar argumentos, frente a ese mundo, estamos perdiendo el cálculo es de 72% de la juventud en los primeros 2 años que entra a la universidad. Y todo el esfuerzo y todas las fiestas y todo el entretenimiento cristiano no lo retuvo. Es grave. Es sumamente grave. Otra gravedad es que los muchachos, aun cuando están en la iglesia, tienen 2 gavetas, ¿verdad? La gaveta espiritual y la gaveta secular. De manera que usted los ve tomando decisiones de acuerdo a las premisas seculares. No me digan que es un escándalo, o a menos que no suceda aquí. La cantidad de matrimonios en yugo desigual que se arman en nuestras iglesias. No me digan que eso no sucede aquí. ¿De dónde sale la premisa de que puedo burlarme de la ley de Dios y funcionar en términos porque tengo derecho a ser feliz? ¿De dónde sale la idea de tengo derecho a ser feliz? Uno de nuestros catecismos históricos dice a la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta de este catecismo, estoy hablando del catecismo menor de Westminster, es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero el catecismo humanista dice, el fin principal del hombre es ser feliz y autorrealizarse a cualquier precio. Y tan metida está esa idea en el interior de nuestro corazón que hasta a los políticos que nos prometen felicidad les creemos. Está tan metida en nuestra fibra y la convicción profunda de glorificar a Dios al costo de no ser felices parece una cosa hasta ofensiva. Pero en tanto
le demos alas a estos que andan en la vanidad de su mente, entre ellos se reparten títulos. Una licenciatura no le quita la vanidad de su mente. Un bachillerato en educación no le quita la vanidad de su mente. Ahora es alguien que anda en la vanidad de su mente con un título, pero el título no le quita la vanidad en su mente. Es más, es posible que ese título le dé más alas para burlarse más abiertamente de Dios. Un doctorado no le quita la vanidad de la mente a ningún maestro, ¿verdad? Hasta hace pocos días, varios países de América Latina han ido descubriendo enormes sorpresas en sus libros de texto relacionados con la educación sexual. No quiero mencionarlo por no causar asco en ustedes algunas de las cosas que están apareciendo en esos libros de texto. Pero por ejemplo, uno es que llegó a nuestro colegio, donde tengo el privilegio de trabajar como docente, el tema central para séptimo año es: tienes derecho al placer. Séptimo año. Tienes derecho al placer. Ustedes imaginarán cuáles son las avenidas a ese placer. No estamos hablando de un marco bíblico, estamos hablando de una burla abierta a la ética cristiana, pero están autorizados por los señores encumbrados, los edúcratas de nuestra nación, que desde su oficina nos dicen a usted y a mí qué cosa es lo que es correcto, según ellos, y casi nada es incorrecto. Entonces, cuando Pablo dice, andan en la vanidad de su mente, hermano, no estamos pensando en el drogadicto más caído. Estamos pensando en una mente que funciona en términos de una ley, una serie de premisas que acepta como verdad, que son contrarias a la ley bíblica. Y las acepta como verdad. Nos las venden, las repiten, las hacen leyes y las hacen currículum. Es decir, estos señores que andan en la vanidad de su mente se sientan a diseñar los currículum educativos de tus hijos desde preescolar hasta universidad. Y no es posible que abandonen la vanidad de su mente cuando están escribiendo el currículum. Es decir, la vanidad de su mente se plasma también en el currículum. Y el que adopte ese currículum, adopta la vanidad de la mente de su autor. Pero no termina aquí. Pablo ojalá nos dejara ahí. Vamos a continuar unos versos.